FM 89.1, Radio Universidad. Aquí estamos, esto es Lo que Mueve, 43 minutos pasaron de las 3 de la tarde hasta las 5:30. Estamos en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza junto a María Braga. Recién mencionábamos, María, cómo están llegando en estos últimos días algunas dosis, aquí, algunas no, varias dosis de vacunas por el lado de Sinopharm, también, bueno, por supuesto, los convenios que se van cumpliendo con Sputnik y demás, pero es una cuestión en el mundo complicada el abastecimiento de vacunas, tanto para los países que no pueden acceder, como los laboratorios que muchas veces no dan abasto, algunos no pueden cumplir. Se ha anunciado hace poco también la producción nacional o la terminación de estas vacunas después del compuesto que aportarían desde Rusia aquí para realizar en nuestro país. Bueno, montones tenés a Estados Unidos también, Mauro, que se cortó solo después de haber fracasado totalmente en la contención de la pandemia. Con el cambio de gobierno se apuró y conservan todo lo que hacen para usar dentro del país. No hay una realidad de inequidad. Y tenemos, sí, totalmente. Vacunas, y tenemos también a los que a viva voz andamos gritando, mucho no entendemos de qué se trata, pero este grito de liberen las patentes que se ha transformado en prácticamente un grito de guerra, ¿no? En este contexto. Así que para charlar un poco a ver de qué se trata liberar las patentes, de qué se trata la patente de la vacuna justamente, y para entender acerca de estos temas, vamos a charlar con María Belén Herrero. Ella es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET Flaxo, y está en la campaña por la liberación de las patentes. Además, decimos, es autora de un informe de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud, de RAIS. Así que vamos a charlar acerca de patentes, liberación de patentes, y cómo viene también esta campaña que están realizando desde este sector. María Belén Herrero, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenida. Aquí Mauro Jardón y María Braga te saludan. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar estar con nosotros. Espero que estén muy bien y que me estén escuchando bien. Te escuchamos perfecto. Gracias por estar con nosotros este ratito para contarnos básicamente de qué se trata este pedido o esta campaña que tiene que ver con la liberación de las patentes de las vacunas. Bueno, un poco como ustedes estaban diciendo recién, ¿no? Tiene que ver con este problema que hay en torno al acceso a las vacunas, fundamentalmente relacionadas con, por un lado, la escasez, es decir, bueno, no hay vacunas suficientes, no hay capacidad para producir todo lo que se necesita. Es cierto que hasta ahora nunca antes se inmunizó, digamos, a toda la población, o se necesitó hacerlo a toda la población mundial a la vez, pero también es cierto que el hecho de que hoy las vacunas estén tan inequitativamente distribuidas, o sea, no solo es que no hay todo lo que necesitamos, sino que además están tan inequitativamente distribuidas, no tiene que ver tanto con el resultado de una limitada capacidad que hay de la fabricación en el mundo, sino de cómo algunos países han podido comprar y acaparar y tener acceso a la mayor parte de las vacunas que tenemos disponibles, y a su vez que no se puede, que hay una capacidad limitada de productores, ¿no? Y esto tiene que ver con, bueno, con lo que ustedes mencionaban. Una de las principales trabas hoy en el acceso en el tema de acceso a vacunas son los derechos exclusivos que otorgan las patentes y otros derechos de propiedad intelectual que generan los monopolios, ¿no? A favor de la industria, sobre todo de las grandes farmacéuticas. Quiero hacerte algunas preguntas que tal vez suenen sonsas, pero para entender un poquito más de qué es lo que estamos hablando cuando decimos liberen las patentes. Cada laboratorio o cada estado que fabrica una vacuna tiene su propia patente. ¿Es así? Exacto. Bien. Exacto. Cada uno tiene la fórmula, digamos, para hacer determinada vacuna. Y la patentan para que la puedan hacer solamente ellos. Totalmente. Tienen el uso exclusivo, digamos, tienen ese derecho exclusivo que se le concede frente, en este caso, por ejemplo, a una nueva vacuna, para, el uso, la producción exclusiva y la comercialización. Ahora, ¿qué es lo que pasa si uno de estos actores, un determinado, dice, bueno, yo libero mis patentes, o
o el pedido y la campaña tiene que ser por la liberación de todas para ver quién tiene en otra parte del mundo la capacidad para hacer determinada tal o cual vacuna. ¿Cómo sería en la práctica si es que hay, o por dónde tiene que empezar? Digo, que uno de los dueños de esta patente diga, abramos, liberemos. ¿Cómo es ese proceso? Bien. Bueno, eso es una buena pregunta, porque es justamente lo que una de las cuestiones que también se discuten cuando hablamos de la necesidad y la importancia de liberar las patentes, ¿no? A ver, en primer lugar, existen herramientas, hay herramientas disponibles en caso de, por ejemplo, emergencias sanitarias o crisis sanitarias, donde se pueden otorgar licencias, ¿no? Tanto pueden ser obligatorias o pueden ser voluntarias. En ese caso, por ejemplo, en el caso de las licencias voluntarias, el productor decide otorgar determinada la licencia por ese producto, en este caso estamos hablando de vacunas, para que pueda producirlo otro productor. ¿Cuál es el principal problema que hay? En primer lugar, que no existe una patente global, ¿sí? O sea, esto debería ser país por país. En el caso, por ejemplo, de las licencias obligatorias, que ahí no depende de la voluntad del que la produce, sí, sino del Estado que decide suspender esa patente. El principal problema es que tiene que hacerse país por país, en el caso de las obligatorias, ¿sí? Y además, uno de los problemas, ¿no? El tiempo que llevaría. Y en el caso de las licencias voluntarias, que además quedan sujetas a la voluntad del productor y a las condiciones que acuerdan, ¿no? En el caso del pedido por la liberación temporal, la suspensión temporal de las patentes, que es una iniciativa que propusieron en la Organización Mundial del Comercio, India y Sudáfrica, que además son países que tienen ya otras experiencias en el caso de cómo fueron con el tema de, con el VIH-Sida y los antirretrovirales, que también hicieron un pedido urgente para poder, en aquel entonces, poder liberar las patentes. Hoy India y Sudáfrica son los que proponen esta iniciativa en la Organización Mundial de Comercio para poder liberar, entre otras cosas, suspender las patentes de las vacunas, también medicamentos o tratamientos contra la COVID, mientras dure la pandemia. Es una suspensión temporal lo que se solicita. Y en este caso, lo que esto implicaría es que aquellos que hoy tienen la capacidad para producir las vacunas puedan producirlas. Hay productores que quizás no tienen la capacidad para para el descubrimiento, digamos, de una nueva vacuna, pero sí podrían producir aquellas que ya están demostradas que son seguras y que son eficaces. Claro. Esto, por supuesto, permitiría ampliar la producción y además permitiría de esta manera no solo contar con más vacunas, sino además que se puedan distribuir más equitativamente, porque las que se están produciendo, sobre todo de las grandes farmacéuticas, ¿no? de este conjunto de las Big Pharma, muchas ya están adjudicadas de manera anticipada a los países más ricos. De ahí que, si uno se pone a ver las cifras actuales, son alarmantes en términos del acceso tan inequitativo que hay, si nos ponemos a pensar que más del 80-90% de las aplicaciones de las dosis hoy está concentrada en unos pocos países nada más, y 130 países ni siquiera han podido iniciar la vacunación y muchos de ellos no podrían hacerlo en el próximo año. De ahí este pedido urgente, ¿no? De poder suspender las patentes de manera temporal mientras dure la pandemia y desde la corriente de Ciencia, Tecnología y Universidad de Liberación se ha lanzado esta campaña continental para también apoyar a otras organizaciones que también están pidiendo la liberación de las patentes. Y que hoy la Organización Mundial de Comercio tiene el apoyo de más de un centenar de países que apoyan esta propuesta de India y Sudáfrica, pero que todavía está bloqueada, ¿no? Justamente por los países más ricos que son los que se oponen a esta iniciativa.
Claro, y me imagino que son los que tienen que tener obviamente ahí la última decisión. O puede haber un avance en un sentido más global para, no sé, digo, por parte de la Organización Mundial de la Salud para con estos países. El problema que hay es que se necesita en lo que es la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Para alcanzar este acuerdo multilateral. Se necesita el apoyo de las 3/4 partes de los países miembros. Claro. Esto sería aproximadamente 123 de los 164 estados y territorios que integran este organismo. Hoy hay más de un centenar, pero aquellos que se oponen, el conjunto de países que se oponen, que además son los países más ricos y que, de nuevo, vale la pena mencionar que son aquellos que acapararon la mayor cantidad de vacunas y donde además se encuentran en muchos de ellos las principales casas matrices. Claro, que además no tienen tal vez tampoco esa patente, pero sí ya tienen comprometida toda la producción de una y que podrían ver ahí alguna complicación en ese mercado, me imagino también. Estaba María Braga también en vía telefónica para saludarte y poder charlar con vos. Estamos hablando con María Belén Herrero, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET y que está participando también en la campaña por la liberación de las patentes. María, te escucha tu tocaya, aquí María Belén. María, un ¿Qué gusto. tal, María Belén? Bueno, imagino yo cuáles son las excusas, ¿no? Quizás válidas desde su lugar, ¿no? De los laboratorios, de quienes producen las vacunas, que en realidad no son entidades de beneficencia, son empresas y quieren ganar dinero, ¿no? Imagino que las excusas son que han invertido muchísimo en investigación, y en algunos casos esto se ha hecho también con fondos gubernamentales, ¿no? ¿Y cómo están vendiendo estos laboratorios las vacunas? ¿Las están comercializando al costo? ¿Están teniendo grandes ganancias con esto? ¿Cómo es la situación del mercado hoy? Mira, uno de los principales argumentos en general es justamente que tienen que recuperar aquello invertido, ¿no? Y que, una suspensión de las patentes desincentiva la investigación, no permite recuperar las ganancias. Esto se da, en general, la industria tiene este conjunto de argumentos para posicionarse en contra, ¿no? Sí. La particularidad que tiene, además del hecho de que estamos atravesando una emergencia sanitaria internacional de estas características, y que por supuesto la mayor parte de los países son los que, tanto los países más empobrecidos o los de más bajos ingresos, los de medianos ingresos, pero también, el conjunto de los países hoy no tienen acceso a las vacunas que necesitan, ¿no? Lo preocupante además es que la mayor parte de los países no tienen directamente acceso a vacunas. Pero además, la otra particularidad que tiene es que se estima que 3/4 partes, incluso casi la totalidad en el caso de algunas vacunas, ha sido financiada con inversión pública, con fondos públicos en el caso de las vacunas. Hubo gran parte, ya sea total o parcialmente, de financiamiento público para desarrollar las vacunas que hoy tenemos disponibles. Entonces, ese es uno de los principales argumentos hoy por los cuales muchos países y muchas organizaciones están pidiendo, además de la urgencia que amerita, la necesidad de que estas patentes se suspendan, justamente por el financiamiento público. Pero después estas grandes empresas farmacéuticas operan como un cartel económico, ¿no? Donde buscan beneficiarse justamente en este caso de esta inversión y de las vacunas que hoy tenemos disponibles, entre otras cosas. En este momento estamos justamente hablando del tema específico de vacunas. Y después, en relación a la producción, la distribución, a la fijación de precios, por supuesto queda a criterio de estos grandes productores. Los precios oscilan entre $4 y $40 las dosis. Y después, algunas, como por ejemplo en el caso de la vacuna de AstraZeneca, el precio es uno de los más bajos del mercado y en realidad operan prácticamente al costo, y después, están
los distintos precios. Y otra cuestión tiene que ver con que se genera en este monopolio que hay actualmente en torno a las vacunas por parte de estas compañías farmacéuticas, tiene que ver con la falta de transparencia en los contratos, en los precios. Muchos salieron a la luz, incluso en el tipo de contratos que, por ejemplo, exigía Pfizer a países de nuestra región, que se hicieron públicos, Brasil, Perú, Argentina, incluso que los ha también hecho públicos, ¿no? Las condiciones que pedían en sus contratos. María Belén, vos mencionabas el antecedente de lo que ha pasado con los retrovirales para el HIV. ¿Hay otros antecedentes de que haya habido alguna liberación o alguna liberación momentánea de patentes en vacunas o en otros medicamentos? Sí, bueno, uno de los antecedentes es justamente de lo que tiene que ver con la liberación de patentes en la Organización Mundial de Comercio. Uno de esos, por ejemplo, fue en el caso de Brasil en 2007. El Ministerio de Salud de Brasil otorgó esta licencia obligatoria, compulsoria, que yo nombraba al principio, a uno de los medicamentos contra el SIDA, como fue el Efavirenz, que era producido por el laboratorio Merck y que estaba protegido por esta patente. Y después de extensas y varias negociaciones con este fabricante, no se llega a un acuerdo, se libera la patente en el territorio, en este caso en Brasil, en este territorio nacional, era lo que mencionaba al inicio, que se hace en cada país. Brasil entonces pudo iniciar la producción pública local en este caso de un medicamento, y así poder hacer frente a la crisis sanitaria. En aquel entonces, después hubo otros antecedentes que también de otros países que dieron este paso, como Malasia, Indonesia, Tailandia, pero en aquel entonces tardaron muchos años otros países en poder recibir los antirretrovirales, con las muertes que causa, ¿no? El tiempo que pasa, claro, hasta que los países pueden acceder a los medicamentos, que además justamente por este uso exclusivo que otorgan las patentes, hace que muchos de esos sean muy costosos. En cuanto a la comunidad científica, ¿no? Comúnmente, ¿cuál es el pensamiento que tienen con respecto a esto? Pienso yo en Argentina con la ARVAC, ¿no? Esta vacuna que está en una fase un tanto avanzada, que posiblemente tengamos un desarrollo propio aquí en nuestro país. Pero sabemos que muchas veces hay dentro de la comunidad científica, como en todos lados, alguna mirada también un poco más comercial. ¿Cuál es la visión generalizada? Bueno, yo creo que igualmente ahora se está extendiendo, digamos, un poco más la voz, y se está haciendo mucho más visible la necesidad de, que se liberen las patentes, que esto permitiría un acceso equitativo a las vacunas, pero además a poder hacer frente a una de las grandes preocupaciones también que hay, que son, estas nuevas variantes, ¿no? Y que claro, que puedan en algún momento el mantenimiento, ¿no?, de la pandemia y de la circulación, que puedan poner en riesgo algunas de las vacunas que hoy disponemos. Es una de las principales preocupaciones también, y de ahí la urgencia, además de la urgencia misma de iniciar con la vacunación en los países. Y es más, incluso desde la misma Organización Mundial de la Salud, como uno de las agencias quizás, o la agencia especializada global en salud, también se ha manifestado y ha manifestado la necesidad de poder avanzar en un acceso más equitativo, de la necesidad de suspender las patentes, de la idea concreta de que si nadie está a salvo, nadie va a estar a salvo hasta que el mundo esté a salvo. Y se está viendo que cada vez se van sumando cada vez más organizaciones, más organismos a este pedido de suspensión temporal de las patentes. Ahora hay que ver cómo avanza esto después en el marco de la OMC.
Estamos hablando con María Belén Herrero, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET, acerca de la liberación de patentes, por esta campaña, ¿no? Justamente. La última, María Belén, porque a veces determinados, no sé, se está por jugar un partido y pedimos el porcentaje, ¿no? ¿Cuánto pensás que podés llegar a ganar? Digo, en este caso, ¿te Un animás a pronóstico. un pronóstico? ¿Cuán cerca estamos de este objetivo que me imagino por fuera de los laboratorios y por fuera de estos intereses económicos? Me parece que hay un común denominador, que es la gente y los pueblos, en este caso, luchando por la liberación de esta patente, al fin y al cabo, para terminar, como decís vos, con una pandemia en el mundo, que no se va a salvar un país o una comunidad sola, ¿no? Sin lugar a dudas, sí. El pronóstico en la OMC es, bueno, es incierto, ¿no? Porque depende también de muchas negociaciones y de muchos acuerdos que muchas veces no salen a la luz, ¿no? En cuanto al posicionamiento de los países, muchos países que todavía no han dicho cuál es el posicionamiento que tienen, Claro. que todavía no se conoce y, bueno, que hay que ver qué es lo que finalmente, o cómo se juega finalmente en ese escenario. Lo cierto es que cada vez hay más personalidades, organizaciones, como decía antes, incluso medios de comunicación, de difusión, que están levantando este tema y que están haciendo visible las distintas campañas que se están lanzando a nivel global y que están haciendo también eco de este pedido. Siempre sirve para, bueno, primero para instalar el tema, para discutir el tema, para visibilizar la importancia de tener en cuenta, y sobre todo en el marco de esta emergencia, que la salud es un derecho, que las vacunas tienen que ser un bien público y que además hubo gran financiamiento público que hace que, por lo tanto, bueno, las vacunas deban serlo y que la prioridad hoy es que pueda ser considerado un bien público para poder garantizar un acceso más equitativo. Que si no es en el marco de la pandemia que estamos atravesando, bueno, la pregunta es cuándo sería el momento, ¿no? Exactamente. Bueno, esperemos que todo siga para adelante con esta campaña, por supuesto que llegue a su cometido, que va a ser lo mejor para, me imagino, ¿no? Obviamente, será lo mejor para todos y todas. Muchísimas gracias, María Belén, te agradecemos aquí por este ratito en Radio Universidad. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, buena jornada para todas y todos. Gracias, igualmente. María Belén Herrero, la doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET en Flaxo, y además es autora del informe de la Red Argentina de Investigadores e Investigadores de Salud, que también están llevando adelante el tema de la campaña por la liberación de las patentes de las vacunas contra el COVID, que empezó tarde un poco la campaña, ¿no, María? Al principio nadie hablaba de esta cuestión, era como a ver quién puede conseguir la vacuna, y después se empezó a escuchar tímidamente esto de liberen las vacunas, y hoy ya es un pedido mundial, ¿no? Digo, más de 100 países ya que están de acuerdo en esta cuestión, que por supuesto son los que no son dueños de esas patentes, ni tampoco tienen contacto con la empresa, con el laboratorio y con los estados a cargo, en este caso, de las primeras vacunas que se dan contra el COVID. Así que bueno, esperemos. Sí, por eso yo le preguntaba acerca de cuál es la sensación, ¿no? Y la mirada desde la comunidad científica, porque en general yo he hablado con investigadores e investigadoras del palo de las ciencias sociales, ¿no? Pero muchas veces están en contra de hacer tan libre el conocimiento, porque después faltan fondos para financiamiento y para seguir investigando, ¿no? Esa es la excusa un poco que se pone con acaparar el conocimiento. Sin embargo, bueno, lo decía recién María Belén, ¿no? Quien estamos poniendo el dinero somos nosotros, en definitiva, porque la están poniendo los estados. Y que después, está bien, los laboratorios ponen un montón de recursos, esto es innegable, pero cuando ya prácticamente tienen amortizados sus gastos, dale, estamos en una pandemia, ¿no? Dale, copate, Lav. Copate.
8 minutos. Liberen, en vez de Free Willy, Free la patente. Free las patentes total. 8 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Estamos hasta las 5:30. No se olviden. Hoy juega Almirante frente a San Martín de Tucumán desde las 18. Así que nosotros aquí estamos hasta las 5:30. Lo que mueve. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.